Mi nombre es Jorge Fusaro, yo soy médico de la provincia de Jujuy, trabajo en el área rural del Ministerio de Salud, en lo que es atención primaria de salud, zonas rurales. Me hago cargo de algunos sectores de acá, de las cercanías de San Salvador, pero que si bien son cerca, son de difícil acceso algunos. Muy bien. Mi primera pregunta es, ¿cuándo supo que quería ser médico y por qué eligió ser médico de familia? Bueno, mi papá es médico, entonces mi papá es un médico pediatra nefrólogo, entonces eso generó inconscientemente en mí seguramente un deseo. Cuenta mi madre que yo aprendí a leer con los libros de mi papá de medicina, entonces no me imaginaba mucho otra cosa que ser médico. Quizás fue por falta de creatividad. Y después, la verdad que una vez que empecé la carrera me gustó mucho desde el principio y, y siempre le busqué más el lado social, si bien la nuestra es una mezcla entre una ciencia social y una ciencia exacta, porque hay algunas cosas que requieren exactitud. Eh, Siempre me pareció que la medicina es una buena herramienta para mejorar la calidad de vida y la vida de una buena cantidad de personas. Muy bien. ¿Cómo fue su trayectoria hasta llegar a atender en zonas rurales y parajes de montaña de difícil acceso? Bien, yo estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Yo nací acá en la provincia de Jujuy, fui a estudiar a Buenos Aires y apenas terminé la carrera volví a Jujuy. Hice mi residencia de medicina general en el Hospital San Roque, que es una residencia que está orientada hacia lo que es atención primaria para la salud. Después hice la jefatura de residencia y cuando terminé con la jefatura de residencia, empecé a trabajar en el sector de atención primaria para la salud, zonas rurales. Durante nuestra residencia nosotros hacemos giras médicas, empezamos a conocer de a poco el interior de la provincia y empezamos a conocer no solamente el interior, sino también pueblitos muy pequeños, de muy pocas familias, y eso sin duda que me sensibilizó y que también generó el interés. Pero para llegar a trabajar donde estoy, la verdad que fue en un momento un poco difícil porque el Ministerio de Salud tenía otros planes, pero a mí me interesaba mucho esa zona. Entonces, bueno, hice todo lo posible para poder llegar ahí. Y es algo que afortunadamente hace 3 años trabajo específicamente en lo que es zonas rurales y es algo que disfruto muchísimo. ¿Qué zonas rurales usted atiende? Yo atiendo en algunos pueblos que quedan más o menos cerca de San Salvador de Jujuy, a 2, 3 horas. Se llaman Tilquiza, Ocloyas, Laguna de Tesorero, Tiraxi, San Bernardo. Y después atiendo en otras zonas un poco más alejadas, que son en los alrededores de un cerro, del Cerro Chañi, que es un nevado de altura, es el cerro más alto de la provincia de Jujuy, con cerca de 5.900, 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y hay gente ahí que vive muy aislada. Ahí no hay carreteras, no hay electricidad, el agua es agua de deshielo y, y bueno, y a veces tengo la grandísima suerte y fortuna de poder ir a su encuentro, a visitarlos y de paso aprovechamos para atender algunas cuestiones de salud, que son las menos importantes.
Muy bien. Usted ha dicho que, bueno, que en estos casos usted sale a buscar al paciente. Por eso le quiero preguntar, en lugares que seguramente tienen dificultades en los accesos, que son alejadas, donde los caminos no están siempre bien, le quería preguntar cómo cambia desde salir a buscarlos la relación médico-paciente en las comunidades alejadas. Eh, bueno, nosotros en la provincia de Jujuy tenemos un sistema de salud, de atención primaria, que, que surge en los años 60 con el doctor Carlos Alvarado, en el cual se plantea que todas las personas del territorio jujeño tenían que ser visitadas por lo menos una vez por ronda sanitaria, se le llama. No necesariamente por un médico, sino por lo menos por el agente sanitario, que es la figura que crea el doctor Carlos Alvarado. Eh, bueno, a través de los años esa figura fue evolucionando del agente sanitario y también el sistema de salud se fue adaptando un poco a las necesidades. Cuando nosotros elegimos ir a la casa de los pacientes, eh, no esperamos que el paciente venga enfermo, sino que tratamos de hacer un abordaje de la salud más integral en el cual con pequeñas charlas, pequeños consejos, podemos prevenir ciertas enfermedades, ¿sí? Ciertas enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles, a diferencia de esperar que una persona llegue al consultorio con síntomas de diabetes. Entonces ahí ya a mi entender estamos llegando tarde, si bien todavía hay un montón de cosas que podemos hacer, eh, porque también tenemos en el campo pacientes con diabetes y también los controlamos. Lo ideal es que en las personas que podemos evitar que lleguen a eso, hacerlo. Muy bien. Imagino que por atender a comunidades pequeñas los conoce. ¿Qué anécdotas recuerda? Sí, la verdad que es muy lindo, siempre nos tratan muy bien, nos tratan, aun cuando nosotros por lo general tratamos de avisar por radio, ¿sí? Porque nuestra única manera de comunicación con ellos es que ellos estén escuchando la radio justo cuando mandan el mensaje. Hay una sola FM que se escucha y que sepan que vamos, pero muchas veces las personas están con sus animales en su huerta o simplemente no tienen la radio prendida porque también no tienen electricidad, entonces las escuchan solamente lo necesario para que no se les gasten las pilas que tienen. Aun cuando nos esperan y aun cuando caemos sin que ellos lo sepan, nos reciben siempre muy bien, nos abren siempre las puertas de su casa. Hay veces que tenemos que almorzar 3 veces en una tarde porque visitamos a una señora a las 11 y nos espera con un guiso, visitamos a una a las 12:30 y nos espera con un asadito, y visitamos a una a las 15 y nos espera con el locro. Y la verdad que nos hacen sentir muy bien cuando nos quedamos a dormir, porque donde nos agarran la noche nos quedamos a dormir, siempre nos atienden muy bien y nos hacen sentir parte, yo diría casi parte de la comunidad, una parte de cómo ellos se tratan también entre ellos cuando no es algo especial que tienen con nosotros, sino que cuando va otra persona son muy hospitalarios, tienen quizá mayor bondad que las personas que estamos más acostumbradas a vivir en la vorágine de la ciudad. Yo creo que el entorno donde viven, los cerros que los rodean, el aire que respiran, la tierra que pisan y que esa misma tierra después la utilizan para hacer los ladrillos de su casa, genera en ellos una armonía con el entorno que te lo transmiten con una simpleza eh, que a veces no estamos acostumbrados acá en la ciudad. Totalmente.
¿Y cuándo decidió compartir sus experiencias en las redes sociales? Bueno, yo utilizaba las redes sociales antes de ser médico, cuando era estudiante, qué sé yo, y, y de repente me di cuenta que cuando subía alguna de esas historias, eh, les gustaba a las personas y me preguntaban cosas. Así que empecé a subir cada vez que salgo, sobre todo cuando nos vamos varios días. Vamos, además de atendiendo, también contando un poco las historias. Por un lado, las historias de la gente que vive ahí, y por otro lado, las locuras que yo me voy imaginando mientras estás a veces 8 horas solamente escuchando el traqueteo del caballo o de la mula, y con la energía de sentir un río que está todo el tiempo rugiendo y el cerro que parece que late, se te ocurren cosas también bonitas. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a los problemas de salud, ¿cuáles son los principales problemas de salud de las poblaciones que atienden? Bueno, por lo general, sobre todo estas personas que viven muy alejadas, que viven en los cerros o que no vienen mucho a la ciudad, tienen un factor protector que tienen menos estrés, ¿no? Y el estrés es un determinante negativo de nuestra salud, ¿sí? Afecta un montón de funciones y de órganos, y si bien no genera directamente las enfermedades, sí las puede agravar y sí puede haber somatizaciones. Entonces, ellos yo siento que tienen menos estrés y eso lleva a que tengan menos enfermedades crónicas no transmisibles, pero por supuesto que no están exentos. Hay personas con hipertensión, hay personas con diabetes, que también son las personas que con pequeños consejos alimentarios, con recetas, con semillas para que tengan huerta, podemos modificar un poco más eh, su calidad de vida, o mejor dicho, su esperanza de vida también. También algunas veces nos cuesta convencerlos de que el enalapril los puede hacer bien, les puede hacer vivir más años, porque ellos muchas veces no quieren tomar medicación, lo consideran algo extraño a su cultura, algo a lo que no están acostumbrados y es muy válido. Entonces, siempre tratando de valorar el conocimiento que ellos tienen, también tratamos de explicarles, y por eso te hablaba hace un rato de la medicina basada en evidencia, también tratamos de explicarles que algo tan simple como tomar una pastillita por día puede hacer que vivas 10 años más, o que no tengas una complicación de una enfermedad que te puede llevar a renguear, por ejemplo. Totalmente. Bueno, un poco se adelantó a mi próxima pregunta, pero yo se la hago por si tiene algo para agregar. ¿Qué influencia tienen el ambiente y la cultura en las enfermedades de las personas? Bien, bueno, sí, eso que decíamos. Viven en una armonía. Hay cosas de la modernidad que nos lleva a estar casi en un estado de neurosis, pensando teniendo expectativas de lo que va a pasar y teniendo nostalgias de lo que ya pasó. Y algunas veces yo noto que estas personas viven un poco más en el momento presente, y, y eso los mantiene un poco más en armonía, ¿no? Tampoco son inmunes, ni es mi intención romantizarlos, pero sí son algunas percepciones que yo tengo, que viven, aún viviendo eh, con sin ninguna, o con muy pocas comodidades básicas como una electricidad, viven mejor que nosotros. No quiere decir que nosotros tengamos que volver todos los seres humanos a vivir allá. No, qué sé yo, así se fueron dando las circunstancias. Pero a mí me parece
que se levantan con menos problemas en la cabeza que nosotros. ¿Qué recompensas profesionales y personales le da a entender, atender en lugares como los que atiende? Bueno, esto también que te decía que ellos viven en un ambiente que protege un poco su salud mental y por lo tanto cardiovascular, eh, también genera en mí algo emocional cada vez que voy, cada vez que viajo, me siento un poco más en armonía, se agudizan un poco mis sentidos. Al séptimo día ya me doy cuenta las huellas de los animales, o si va a llover o si no va a llover, esas cosas que a mí personalmente me hacen bien y me permiten recordar un montón de cosas de cómo eran civilizaciones o cómo era la vida en la antigüedad. A mí eso me gusta mucho. Y después, como te decía también, el cariño de la gente, ir allá y que te estén esperando con el mejor cuero de oveja para dormir, eso también te hace sentir bien. Eh, Satisfacción económica, cero, porque pierdo plata cada vez que voy, hay que comprar bolsa de dormir, campera, botas, y nosotros no percibimos un extra por cada vez que vamos. Sí percibimos un pequeño viático que nos alcanza para los sándwiches de fiambre del primer día y después ya nada más. ¿Y cómo llegan? Así, bueno, ahora mi siguiente pregunta es: ¿qué dificultades y desafíos le representa atender en estas comunidades alejadas? Tal vez los traslados. Sí, bueno, nosotros para los lugares más alejados que tenemos 3 días montados en mula, pero no yendo por campo, sino yendo por un río de montaña que desde noviembre, diciembre hasta marzo es muy, muy caudaloso y es muy, muy difícil cruzarlo. Hay un montón de accidentes. Y además trepando el cerro por pequeñísimos acantilados, precipicios. La verdad que llegar es muy difícil algunas veces. A otros lugares llegamos en camioneta 4x4, pero también son varias horas, son 6, 8 horas en camioneta 4x4, que también es un camino bastante arriesgado. Y el desafío a futuro, a mí me gustaría bueno, que estas comunidades que viven alejadas tengan el mismo acceso a la salud, el mismo derecho a la salud que cualquier argentino que, que se ganó su ciudadanía, y, y que puedan tener una atención acorde a sus necesidades, que no quiere decir igual que la persona que vive al lado del puesto de salud, pero acorde a sus necesidades y que sean tenidos en cuenta y que sean consultados por cómo ellos quieren atender su salud. Por supuesto. ¿Y cómo fue transitar la pandemia en esos parajes? Mm. Fue bastante duro. Yo mientras estábamos en pandemia, además de hacer estas giras, yo trabajaba en la terapia intensiva del Hospital San Roque, que es el hospital que se hizo cargo de todos los casos de COVID de la provincia. Entonces, por un lado, estaba 6, 8 horas por día con pacientes en una terapia intensiva, o sea, totalmente eh, dormidos en coma, conectados a un respirador. Y salir a estos lugares me hacía muy bien, ¿sí? Aunque sea ir y volver, me hacía muy bien. Sin embargo, en esos lugares también, cada vez que iba me tocaba hisopar a las personas que vivían ahí. Eh, Interesantes charlas sobre las vacunas tuvimos. La verdad que en una de las localidades que se llama Molina, cerca del Chañi,
llevamos las vacunas por primera vez, juntando hielo de deshielo para ir cargando en la conservadora para no perder la cadena de frío. Y se decidió, bueno, había algunas personas que tenían dudas, como en todos lados, con la vacuna. Imagínate, un solo medio de información, que no es precisamente el más confiable, llenándole la cabeza todo el día con informaciones que no eran apropiadas. Entonces, algunas personas tenían miedo y yo de mi parte les expliqué cuáles eran los beneficios, cuáles eran los riesgos, y lo que me sorprendió es que ellos lo decidieron, bueno, nos vamos a vacunar todos para cuidarnos entre todos, como algo comunitario. No sirve decir, bueno, yo elijo cuidarme y vos elegís no cuidarte, porque vos al no cuidarte me estás perjudicando a mí. Y eso lo entendieron clarísimo, muchísimo más, y eso sí no tengo duda, muchísimo más que las personas que en Buenos Aires ponían un cartel que decía, el del octavo C es médico, HDP, andate del edificio. Claro, claro, el sentimiento comunitario bien presente, Exactamente. totalmente, que en la ciudad se pregona más el individualismo. Sí. Y bueno, en las últimas dos preguntas, ¿qué reflexión haría sobre la medicina en la actualidad? Se estaría convirtiendo en un negocio, ¿no? Mm, Bueno, es esperable, es la lógica de la modernidad en el cual eh, vivimos en un mundo que se rige, que sienta sus bases pensando cómo las empresas pueden ganar más plata y no cómo la gente pueda vivir mejor, o cómo puede haber menos pobreza o menos gente, niños que pasen hambre. Entonces, la medicina no le excede a esa lógica, lamentablemente, pero la ventaja que tiene es que la medicina está hecha por personas, entonces también estoy convencido de que hay muchísimas personas que hacen un esfuerzo, no solamente para ganar su dinero, que es completamente válido, sino también para tratar de solucionar un problema a una persona que por lo general acude a nosotros doliente, con algún problema, con algún malestar. Son pocas las personas sanas, ojalá viniesen más las personas sanas a los puestos de salud, a charlar, a revisarse, a hacer chequeos, pero la realidad es que siguen llegando personas enfermas, entonces me parece que no ser amables y no brindar lo mejor de nosotros para que esa persona pueda entender lo que le está pasando en su cuerpo, es, a mi entender, poco ético. muy bien. ¿Algo que quiera agregar que no haya estado contemplado en mis preguntas? No, la pasé muy bien. Espero haberte respondido las preguntas que me hiciste.